Buenos días, Buenos días. ¿cómo están? Buenos días, profe. Buen día a todos. ¿Revisaron el material para hoy de movimiento relativo? Bueno, ¿qué pasa con las cámaras, gente? Es por la lluvia. Ok, les voy a mostrar Jason Ortiz. Dificultades de técnicas de que no pueden acceder a la clase. Y listo. Igual que mire el video. Me están diciendo que Jason no tiene internet. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Complicado, días sin internet. Les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar unos videos de movimiento relativo. Ojo, las cosas que se están moviendo acá se están moviendo a velocidad constante. Quiere decir que el observador de tierra y el observador, el segundo observador, que sería por ejemplo el carro, están moviendo a velocidad, tienen una velocidad constante entre ellos. ¿Listo? Miren lo que observa la persona que está sentada que está de pie en el carro. De hecho, él observa un lanzamiento vertical, eso es lo que él está haciendo, está lanzando una pelota de manera vertical, y la pelota para él simplemente sube y baja. ¿Listo? Si nosotros miramos la trayectoria de la pelota, pero desde la Tierra, nosotros vemos que ella está haciendo una trayectoria muy particular que nosotros reconocemos. ¿Sí? ¿Qué tipo de trayectoria sería? Parabólica, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros vemos cuando lanzamos un objeto en un movimiento vertical. Y otra persona desde afuera lo ve cómo se mueve en el automóvil, en el tren, donde sea que esté, ve un lanzamiento parabólico. Por ejemplo, acá miramos la cámara, pero desde el punto de vista de la persona que lo lanza. Y se ve un movimiento totalmente vertical. Lanzan un globo de agua y ve simplemente que el globo cae de la mano y golpea con el piso. ¿Listo? Pero si miramos en la observación desde el auto, usted puede llegar a ver esto. Bien, por acá se lanzó la pelota, la persona o la cámara va a ver el movimiento completamente vertical, pero nosotros lo que observamos es un movimiento parabólico. Comenzó por acá y terminó por acá. ¿Listo? Los Mythbusters hicieron un video y ellos los llevaron. Buenas. Hoy están participativos. ¿Profe? Señor. ¿Eso tiene que ver demasiado con la inercia o...? Sí, claro. Todo este tema tiene que ver con la inercia y vamos a seguir trabajando la inercia, sobre todo en la parte de ecuaciones de Newton, que lo vamos a ver en 2 semanas. ¿Listo? Ojo, el movimiento relativo funciona, las leyes de Newton lo vamos a ver, cuando las velocidades que hay en al menos dos observadores, al menos la velocidad entre ellos, es una velocidad constante. Porque si yo tengo un movimiento acelerado, yo podría empezar a ver aceleraciones o fuerzas que no corresponden, que no son reales, por así decirlo, como pasa con la Estación Espacial Internacional. No sé si discutimos un poco de eso la vez pasada, la semana pasada. Ok. Nosotros en la Estación Internacional tenemos que está a una altura, la cual si calculamos la gravedad, nos da más o menos unos 8,4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Está la aceleración a la que está la gente que está arriba. Es decir, no está tan alejado. Por la Luna, la gravedad de la Tierra es ya en 0, algo,
pero en la altura de la espacial internacional deberían tener ellos efecto de la gravedad de la Tierra. Y un 8,4 es relativamente cercano al 9,8. ¿Sí? Entonces deberían tener esa aceleración. ¿Qué sucede? Que ellos tienen un movimiento circular. Y es un movimiento circular que ellos tienen alrededor del planeta, el cual no es para nada aleatorio. Ese movimiento circular está hecho de tal manera que su aceleración centrípeta, su velocidad al cuadrado sobre el radio, sea tal que sea un número 8,4, una cosa por el estilo. Pero esa aceleración va hacia el centro de la Tierra. ¿De acuerdo? Al centro de la Tierra, igual que la gravedad. Ellos, al estar acelerados, ellos ven esa aceleración no como una aceleración centrípeta, sino como una fuerza ficticia, una aceleración ficticia que va hacia afuera, llamada aceleración centrífuga. Esa aceleración que ellos tienen de 8,4 se cancela con la de la gravedad. La misma magnitud, pero en dirección contraria. La misma fuerza, una fuerza gravitacional que va hacia adentro, una fuerza centrífuga que va hacia afuera, la misma magnitud, pero en dirección contraria, y al ser la misma en esas direcciones se cancela, me da cero y por lo tanto ellos flotan en el espacio con toda su estación. ¿Cuál es la ventaja de tener esa configuración? Que usted no necesita tener un motor o un rocket siempre intentando mantener la estación flotando en el espacio, sino que ella al tener ese tipo de movimiento pues está estacionaria. ¿Ok? Está girando, sí, pero no hay una fuerza que actúe sobre ella porque ya la está cancelando con la fuerza de gravedad. Ahora, eso es lo que pasa para ellos, que son el objeto que se está acelerando, pero no para nosotros, que somos el objeto que está sin aceleración. Pasa lo mismo cuando usted está en un automóvil. Usted está en un automóvil y si nosotros describimos el comportamiento de una persona que va en un automóvil, un movimiento en una rotonda, por ejemplo, pues vemos que la aceleración que él necesita tiene que estar hacia adentro del automóvil, hacia el centro de la circunferencia. Pero si usted está en el automóvil, si usted va manejando el automóvil o si está sentado y la curva es muy dura, usted va a sentir que la aceleración lo está intentando sacar del automóvil. ¿Ok? Y usted siente esa aceleración que es ficticia porque usted está acelerado. Usted va a sentir esa aceleración centrífuga. Son fuerzas ficticias y las vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa realmente si usted pierde el control con el automóvil? Si usted se suelta del automóvil, pues que usted sigue en línea recta. Pero para usted, algo lo botó del automóvil y es la fuerza centrífuga que es ficticia. La fuerza centrípeta es la real, es la fuerza que realmente describe el movimiento. La podemos llegar a hacer y calcular desde un observador que no tenga aceleración. Okay. ¿Qué opinan de la primera? ¿Por qué diferentes observadores miden diferentes velocidades para una misma partícula? La C. La C. Cuando nosotros hablamos también de estados de movimiento, estamos hablando de una medida física que vamos a ver más adelante llamada momento. ¿Okay? Ese momento es la masa por la velocidad de una partícula. No sé si lo conocían, pero lo vamos a ver, creo que en el próximo video aparece. Cuando nosotros hablamos de la masa y la velocidad, podemos llegar a pensar en una bala. Una bala no tiene mucha masa, pero tiene una velocidad muy grande. Por lo tanto, el momento de la bala es grandísimo. Es un momento que al chocar con algo, al colisionar, puede llegar a ocasionar mucho daño. ¿De acuerdo? Igualmente la bala está diseñada, por ejemplo, que cuando usted la dispara al aire, ella no tiene buena aerodinámica, así que cae al piso con una velocidad muy baja. Entonces no lastima a nadie, al menos la de pistola. Al menos la de pistola. Pero podemos llegar a mirar el momento por el lado de la masa. ¿Qué pasa si un automóvil pierde el freno de mano? Si usted lo detiene relativamente pronto, usted puede rápidamente parar ese estado de movimiento que él adquirió, ese momento, y lo detiene. Un automóvil no es difícil de detener. Pero si un camión pierde el freno de mano, es muy difícil usted, una vez el camión comience a moverse, una vez tenga cierta velocidad, detenerlo porque su masa es muy grande. ¿Okay? Lo mismo pasaría con una bola de boliche. Yo llego y les alcanzo a ustedes una bola de boliche a una baja velocidad, pero es que esa bola tiene una masa grande, así que se siente el golpe. Pero se puede llegar a tener un momento equivalente con una bola de béisbol si se lanza a gran velocidad.
el momento son las dos situaciones. Y entonces a ese momento se le dice que básicamente es el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Ok? Podemos llegar a reducirlo, podemos llegar a decir, bueno, ¿cuál es su estado de movimiento si la velocidad es igual a cero? Pues entonces no tiene estado de movimiento. Si su estado de movimiento es que esa velocidad constante, entonces tiene un cierto estado de movimiento. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de observadores que miden distintas velocidades para la misma partícula es porque cada uno tiene su propio estado de movimiento, cada uno tiene su propia velocidad. Aquí obviamos un poquito la parte de la masa, pero esa la vamos a retomar. Segundo, ¿por qué se necesita calcular la transformación galileana? Ah, no, ¿qué se necesita para calcular la transformación galileana de la velocidad? Derivar en el tiempo la transformación para la La posición. de Ajá, derivar con respecto al tiempo la transformación para la posición. Listo. Podemos mirar eso un poco en detalle por acá. Voy a inventarme dos objetos. A este lo voy a llamar el objeto 1, a este lo voy a llamar el objeto 2. Y a este lo voy a llamar el observador. Ojo, siempre que yo tengo dos objetos y un observador, yo puedo llegar a describirlos a cada uno de ellos con dos vectores, vector de posición. ¿Listo? Se le puede colocar desde quién se está describiendo. Por ejemplo, este sería el objeto 1 desde el observador, objeto 2 del observador, o dejarlo simplemente así. El observador no hace falta llegar a colocarlo, pero se puede colocar. Si yo quiero describir uno de esos objetos con respecto al otro, pues yo trazo un vector que me apunte a uno de los objetos con respecto al otro. Por ejemplo, quiero describir el objeto 2 desde 1. Entonces voy a trazar este otro vector. ¿Listo? Y este vector de posición lo voy a dejar aquí en blanco. No voy a colocar exactamente a qué me refiero con la posición de 2 desde 1. Simplemente voy a colocarlo como R. Tengo tres vectores y me están formando un triángulo. Yo siempre puedo llegar a sumar dos vectores para obtener un tercero. Es decir, puedo llegar a sumar R1 más R para que me dé R2. Voy a escribirlo por acá abajo. ¿Ok? Voy a despejar estos vectores, es decir, voy a despejar este valor para saber qué subíndice debería colocarle. Entonces, si yo lo despejo, estoy mandando R1 para el otro lado. A restar. ¿Hasta aquí está claro? Bueno. Vamos a nombrar ese vector. Señor. Profe, qué pena, es que se me salió. ¿Me puede repetir ese pedazo? Ok. Yo tengo aquí dos vectores de posición, uno que me apunta a la partícula 1 y otro que me apunta a la partícula 2. Quiero hacer un nuevo vector R, pero todavía no lo quiero nombrar, es decir, no quiero colocar nada debajo. Pero ese vector R me apunta desde R1 a R2. ¿Ok? Así que lo planteo como la suma. Planteo la suma de R1 más R, que me va a dar R2. Es la suma de dos vectores que me da un tercero. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Listo. Y finalmente despejo R. Así que voy a mandar R1, que está aquí positivo, al otro lado y me queda restando. Ok, hasta ahí vamos. Ese subíndice, esa cosa que yo quiero llegar y saber qué colocar acá, ya está dado por la resta. Es decir, analicemos qué es el vector R. Es el vector que me apunta a R2 desde R1. Es el vector que me apunta a R2, a la partícula 2, desde la partícula 1. Así que yo puedo llegar y colocar los mismos índices y esa es la interpretación de los índices que voy a utilizar. ¿Listo? Este vector de posición sub 2, 1 es el vector de posición de 2 con el observador puesto en 1. ¿Estamos de acuerdo? Es describir la partícula 2 desde la partícula 1. Primero va el 2, entonces ese es el número que está positivo y se le resta 1. Esa es la interpretación de la resta.
¿Listo? No es difícil de memorizar o difícil de analizar porque pues, los índices van en el mismo orden, en la misma ubicación. Ay, que llovió. ¿Listo? Gente. Bueno, podríamos analizar otra cosa, aparte de la posición relativa, la posición de 2 desde 1, que sería la velocidad. Voy a colocarle por aquí una velocidad. Y otra velocidad. Esta es la velocidad de la partícula 2 y esta es la velocidad de la partícula 1. ¿Listo? Ya lo respondieron. ¿Cómo hago para hallar la velocidad relativa? Simplemente derivo. Así que derivo a ambos lados. Aquí tendría la derivada de la posición de 2 descrita desde 1 con respecto al tiempo, que sería igual a la derivada con respecto al tiempo de la resta. Es decir, de la posición de 2 menos la posición de 1. ¿Listo? ¿Qué obtengo de derivar la posición de 2? Pues obtengo la velocidad de 2 vista desde 1, que sería igual a la derivada de las posiciones. Velocidad de 2 menos velocidad de 1. Es decir, la regla para la posición y la regla para la velocidad es exactamente la misma. Y puedo llegar a seguir en mi proceso y seguir derivando. Aceleración de 2 vista desde 1. Igual a la aceleración de 2 menos aceleración de 1. Es decir, es la misma regla. ¿De acuerdo? Derivo a ambos lados. ¿Cómo podría yo dibujar los vectores? Pues estos vectores de velocidad ya no son como los de la posición, que parten desde un origen de coordenadas y que me forman un triángulo, pero recuerden que los vectores yo los puedo desplazar como quiera. Es decir, podría llegar a dibujar los dos vectores acá en el mismo punto. ¿Listo? Y si yo quiero averiguar cuál es la resta de los dos vectores, es decir, cuánto me da restar b sub 2 menos b sub 1, pues la realizo. Es decir, coloco un vector de velocidad que me apunte a la cabeza de 2 desde la cabeza de 1. Este es el vector de velocidad relativa 2 menos 1. ¿Listo? Y puedo llegar a hacer lo mismo para la aceleración. ¿Ok? Entonces, el vector de aceleración 2 descrito desde 1, pues es un vector que sale de 1, me apunta a 2 y lo nombro. ¿Está claro? Hasta ahora. Sí, profe. Bueno, ¿qué pasaría si yo quisiera el vector inverso? Simplemente cambio el orden de la resta, es decir, si yo no quisiera describir la posición de 2 desde 1, sino la posición de 1 desde 2. Y repito el procedimiento de ahí para abajo. Simplemente la velocidad por aquí cambia, la aceleración por aquí cambia y el orden de las restas cambia, pero sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Ok? Eso es lo básico del movimiento relativo. Y la clave de movimiento relativo es colocar los cuerpos o los objetos que usted vaya a analizar, saber quién es su observador y realizar la resta de manera correcta o la suma de manera correcta o lo que sea que usted no conozca. Básicamente organizar estos tres vectores, 1, 2 y 3. Y luego usted va
a ver cuál es el índice adecuado, porque pues no es siempre tan transparente. A veces se suman, a veces se restan. Lo ideal es que si usted conoce desde un observador dos posiciones, pues entonces el que no conozca va a hacer una resta. Pero hay algunos ejercicios donde usted conoce la posición del observador a un objeto y del otro objeto al segundo. Entonces le interesa es esto. R2 sería simplemente la suma. Ahorita miramos un ejemplo. Ok. Entonces, sigamos mirando las preguntas. ¿Qué opinan con esta? ¿Qué desean medir los observadores? La de... Pero qué cantidades, ¿no? Aquí no me está diciendo qué cantidades estamos observando. La B. Aquí me está diciendo las cantidades cinemáticas de los observadores, ¿sí? Es decir, desde un observador voy a mirar aquí cuál es su posición, cuál es su velocidad, cuál es su aceleración, las ecuaciones completas y así yo puedo llegar a saberla en cualquier otro punto. ¿Qué opinan de la cuarta? Para que todos los observadores midan la misma aceleración de la partícula se necesita. La... De hecho, aquí está. Mire que aquí yo tengo un observador. Ojo, el observador, bueno, pongámosle este. Sí. Tengo una aceleración 1 porque mi observador 1 se está moviendo con una aceleración. Pero si este observador no se mueve con una aceleración, si su aceleración es igual a 0, entonces yo puedo llegar a decir cuál es la aceleración del objeto desde O y desde 1 es exactamente la misma. Sería simplemente la aceleración del objeto 2. O sea, si es un objeto que cae a velocidad constante, si es un objeto que se acelera, no me interesa. Si yo tengo uno de los dos observadores, perdón, sin aceleración, es decir, que se muevan con una velocidad relativa, la descripción de los dos con respecto a la aceleración va a ser la misma. Y si la aceleración es la misma, estos sistemas de referencia se llaman sistemas de referencia inerciales, que lo vamos a ver más adelante, y me permite que pueda analizarlo con las leyes de Newton. Porque si yo estoy midiendo diferentes aceleraciones, la sumatoria de todas las fuerzas igual a la masa por aceleración no me va a funcionar. ¿Ok? Entonces esa es la idea, de tener este movimiento relativo, poder decir, ok, la aceleración que mide 2 desde 1 es simplemente la aceleración 2. La aceleración que mide O de R2, pues básicamente es la aceleración 2. En cualquier caso, tenemos la aceleración 2. ¿Listo? Entonces, la única opción es eliminar la aceleración de uno de los observadores. Bueno, de los dos observadores. En este caso yo elegí este como mi observador y este como mi observador. Entonces, la aceleración de los dos debe ser 0. Una con respecto a la otra. ¿Listo? Ok, acá está. Los observadores se mueven con velocidad constante. Listo. ¿A qué hace referencia la palabra relativa o relativo cuando hacemos análisis de movimiento relativo? La, ¿no? Ajá. Siempre van a depender del observador. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer ejemplos. Me dice este. Dos carros en movimiento se acercan entre ellos. El carro 1 tiene una rapidez v1 y el 2 una rapidez v2. Ambas son medidas por un observador de pie junto a la carretera. La rapidez que percibe el carro 1 del carro 2 es, y me muestra diferentes opciones. Yo puedo hacerlo en cualquier dimensión, es decir, podría hacerlo, decir, bueno, esta es la carretera, o esta es mi carretera, o la más sencilla, esta es mi carretera. Listo. Voy a hacerlo como una recta numérica. ¿Por qué? Porque quiero colocar por aquí un observador. Ese. Y él lo único que ve es los dos carros que se acercan.
Ojo, los dos carros pueden estar en cualquier punto de la carretera. Podrían estar los dos aquí, a la derecha del observador. Podrían estar los dos a la izquierda. O voy a dibujarlos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Simplemente quiero que sea así. Voy a dibujar por aquí el primero y por aquí el segundo. ¿Listo? Todo lo que yo necesito es las ecuaciones para la velocidad. Pero quiero hacerlo desde antes, quiero hacerlo desde la posición. Entonces podríamos llegar a pensar, ¿cuál es la posición en X del auto 1? Primero, ¿es acelerado? No es que no lo sepamos, de hecho sí lo sabemos. El auto 1 tiene una rapidez y el auto 2 tiene una rapidez y no me hablan nada de la aceleración. Así que yo supongo que la aceleración de ellos es 0. ¿Listo? El auto 1, para que se encuentre con el auto 2, necesita tener una velocidad hacia la derecha, la velocidad constante del auto 1, o una velocidad 0 y que el otro auto venga y lo choque. Pero pues aquí en la respuesta yo veo que tienen una velocidad, ¿no? Voy a colocarle como sub 0 para no confundirnos con la notación. Listo. Y el auto 2 debería tener una velocidad también en sentido contrario. La velocidad constante del auto 2. ¿Ok? Por lo tanto, los dos automóviles tienen velocidades que van en sentido contrario, van a chocar, y procedo a hacer la descripción de este auto. El término cuadrático ya no lo tengo, o sea, no tengo una t cuadrado sobre 2 o algo por el estilo porque se mueve a velocidad constante. Sí tengo el término lineal, b sub 0, 1 por t. ¿Listo? Me falta la posición inicial, pues él debería estar por aquí en algún punto. X inicial para 1 y esa posición inicial está a la izquierda del origen, así que lo voy a colocar como negativo. ¿Listo? Vamos a describir el auto 2. ¿El auto 2 qué tipo de velocidad tiene? ¿Positivo o negativo? Tiene que tener una velocidad negativa, así que la coloco velocidad inicial del auto 2 por el tiempo. Vale. Y posición inicial debería tener una posición inicial positiva, ¿cierto? Que está a la derecha del observador. Una duda. Señor. Nosotros decimos que la velocidad es negativa porque estamos tomando como referencia al observador, ¿cierto? Sí. Yo podría llegar a... No, ahí sí no. Perdón. Yo podría llegar a mover mi observador acá. Pero es por el otro auto, ¿cierto? Pero mire, yo puedo llegar a mover mi observador acá. Este auto tiene una velocidad ¿en qué dirección? En X positiva. Por lo tanto, tiene una velocidad positiva. Y este auto está a mi derecha del observador, pero sigue teniendo una velocidad en X negativa. Lo único que cambiaría si yo muevo el observador allá es esto, que los dos tienen una posición inicial positiva. ¿Listo? Este tiene una posición inicial a la derecha del observador y este tiene una posición más a la derecha del observador. Pero los signos de la velocidad no cambian dependiendo del observador. O sea, si yo tengo un lanzamiento parabólico o una caída libre y yo pongo mi observador en el piso, voy a ver la velocidad hacia abajo. Si lo coloco arriba en el punto de lanzamiento, voy a ver la velocidad hacia abajo. Si lo coloco 3 veces la altura del lanzamiento, voy a ver la velocidad hacia abajo. Siempre la voy a ver hacia abajo. ¿Ok? Si yo suelto una partícula desde una cierta altura. El observador nunca me va a cambiar a mí la dirección de la velocidad, porque entonces tendré que cambiar la dirección del eje. Tendría que decir, Y es positiva hacia abajo, entonces mi gravedad es positiva, mi velocidad es positiva, todo es positivo hacia abajo. Y eso ya sería cambiar el sistema de coordenadas. No el observador. ¿Listo? Bueno, voy a dejarlo así, todo positivo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a hallar la velocidad del auto 1, lo que tengo que hacer es derivar con respecto al tiempo. ¿Listo? Voy a derivar y acá tengo una constante que está multiplicando por el tiempo, lo que quiere decir que la dependencia del tiempo se me va y me queda velocidad 0,1. ¿Qué pasa con la posición inicial? No me sirve para nada. No me afecta. Es una constante que cuando yo derivo es 0. Y puedo llegar también a hallar la velocidad del auto 2 y me queda menos b sub 0,2. Es una constante por una variable t, así que me queda una constante
y esta constante cuando la derivo con respecto al tiempo es 0. ¿De acuerdo? O sea que para análisis de velocidad yo no necesitaba o no me interesaba en dónde estuviera este observador. Podría estar en la mitad de los dos, ahora está a la izquierda, o podría haber estado a la derecha de los dos, no importa. ¿Está claro? Bueno. Ahora ya que tengo las dos velocidades, miremos qué es exactamente lo que me preguntan. Me preguntan la rapidez que percibe el carro, no veo el mouse, el carro 1 del carro 2. ¿Cuál de los dos es el observador según el enunciado? Pero bueno, El 1. Ok, entonces este es el observador. Así que yo tendría que colocar la velocidad y qué índices debería colocar aquí. ¿De quién respecto a qué? Oh, ya lo vimos. Sí, esa anotación es la que quiero utilizar. La velocidad de quién respecto a quién. del auto respecto al auto 1. Ajá, entonces, ¿qué coloco primero? En la parte de abajo, ¿el auto 2 o el auto 1? Mejor dicho, tengo dos opciones. O coloco allá esto, o coloco esto. Y así mismo está el orden de la resta, señor. 2-1, ¿no? Ajá. De nuevo, solo es leer este vector. Bien, esta es la velocidad, o este es el vector que me va a apuntar a 2 visto desde 1. Es el vector de velocidad de 2 descrita desde 1. ¿Listo? Entonces, no queda más sino colocarlo acá. Velocidad 2 está desde 1. Y asimismo está el orden de la resta. Ok. Entonces, ya que es en una sola dimensión, pues no hace falta colocarle tanto la notación vectorial. Por acá tendríamos menos b sub 0,2 ok, menos este que tenemos aquí, b sub 0,1. ¿Listo? Aquí yo puedo llegar y factorizar este menos porque aquí me están preguntando la rapidez. No me están preguntando la dirección vectorial y pues yo lo quiero hacer un poco vectorial. Entonces vamos a sacar aquí b21 es igual a menos b sub 0,2 más b sub 0,1. Bien. Sí, aquí me quedó el menos del signo vectorial, pero no pasa nada. Si yo hubiera cambiado aquí el 2 con la posición del 1, entonces me hubiera quedado acá positivo. Listo. Entonces, ¿qué respuesta es la que corresponde de las posibles? Ah, La A. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El límite urbano en Bucaramanga está en 30, algo así. En las vías como la 27, la 14, cosas por el estilo, 33 está como en 60, una cosa así. Y vías nacionales 80. Si usted va en una vía como la 27 o la 14 y usted va en una cicla a 40 km por hora y en una metrolínea a 40 km por hora y usted cambia de carril, usted intenta cruzar hacia la izquierda y se choca frontal, el choque que usted realmente sufre contra el carro es de 80 km por hora en una cicla. ¿Listo? Si van dos automóviles en vía nacional y intentan rebasar en una curva, por ejemplo, los autos en vía nacional sí pueden llegar a estar en 80 km por hora, y se chocan de frente, es un choque a 160 km por hora, y ningún auto está diseñado para soportar ese choque, porque se suman las velocidades. Es la velocidad con la que vaya el auto más la velocidad con la que vaya el otro auto. ¿De acuerdo? Ahora póngale un camión. Que el camión no es la velocidad
lo que me preocupa, sino su momento. Esto. A la velocidad de los automóviles, bien, pero la masa del camión es mucho más grande que la del automóvil, así que el momento con el que yo estaría chocando es mucho más impactante. Vamos a verlo en el tercer corte, cómo me impacta ese momento en las colisiones. ¿Listo? Un momento, un choque contra una cosa que tenga un momento muy grande, haría, por ejemplo, que yo me desprenda del choque con el doble de la velocidad. Es decir, tengo una velocidad relativa entre los dos de 160 kilómetros por hora. Si el choque es un choque de tipo elástico, que es lo que tienen los tejidos biológicos, yo podría llegar a salir al doble de la velocidad. O sea, no 160, sino más de 300 kilómetros por hora. No es elástico completamente, pero sí hay un cierto elasticidad. Entonces puede llegar a salir a 1,5, o sea, más de 200 y pico kilómetros por hora. No queda absolutamente nada. ¿Listo? Los automóviles están diseñados para choques bajo los límites de la velocidad, pero no para choques en contra, para choques frontales de carros que vayan a la misma velocidad. Nada que ver. Bien, ¿qué opinan de esta? Si un tornillo se cae del techo de un bus en movimiento, ¿qué trayectoria sigue el tornillo según una persona que está en el bus y según una persona que está de pie al borde de la carretera? ¿La? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ok. ¿Hacemos el análisis? Que podríamos hacerlo para mirar las ecuaciones. Como quieran. Miren, este sería mi observador, que es el bus. ¿Listo? Este sería mi tornillo y por aquí estaría la persona que está en la carretera. Voy a colocarle 0. No pasa nada. Aquí sí conozco algo. Conozco la velocidad del bus. Y voy a colocarla en esta dirección. Una dirección de X. ¿Ok? Voy a colocarle aquí. Eso, listo. El tornillo me dicen que se deja caer, así que no tiene velocidad inicial. No tiene ninguna clase de velocidad en X, en Y, nada. Pero el tornillo con respecto al bus, yo sé que él va a describir una trayectoria lineal. ¿Listo? Él va a ir hacia abajo. Con respecto al observador, pues yo esperaría que se le sume también esta velocidad a su velocidad inicial, así que él va a hacer este tipo de trayectoria. Pero la única descripción con la que yo puedo llegar a estar seguro es con las ecuaciones. Voy a mover esto un poco por acá. Okay. Y voy a llamar estos vectores. Esta sería, como R, yo creo. La posición que haga el tornillo, la posición que describe se describe del tornillo con respecto al bus. Esta es la posición del tornillo con respecto al observador. Y la posición del bus con respecto al observador. Listo. Voy a trabajar algo más. Entonces, podemos llegar a pensar en el vector de posición del tornillo respecto al bus. Ojo, ese tornillo respecto al bus, cuando usted está en un bus y cae algún objeto, usted no va a observar ningún cambio en X, ¿cierto? Usted lo único que observa es un cambio en Y. Usted llega y mira que él tiene un movimiento acelerado, menos G por T cuadrado sobre 2. ¿Okay? No tiene una velocidad inicial, porque no me la dan en el ejercicio, pero podría estar en alguna altura. H. Y esto sería la componente de J. ¿Listo? No tiene nada más. Ahora podemos llegar a hacer la descripción del bus desde el observador. El bus desde el observador. Listo. Y esa descripción del bus desde el observador es que él se mueve con una velocidad constante y lo hace en el eje horizontal. Pues pongámosle que en el eje X. Por lo tanto, sería simplemente la velocidad del bus por el tiempo en Y. Se acabó. ¿Ok?
Ahora, profe, ¿por qué el primero lo ve con aceleración? ¿cuál? ¿Este? Sí, el primero del Ok, tornillo. porque yo tengo el tornillo en el techo del bus y cae. O sea, sería lo mismo que en el video. ¿Qué observa una persona que está dentro de un auto cuando cae algún objeto que está en el techo? Pues que cae simplemente en caída libre. Es decir, esta aceleración que tenemos acá es la aceleración de la gravedad. Sí, listo. ¿Listo? Bueno, tengo entonces ese movimiento que cae en caída libre, tengo el movimiento del bus, que es un movimiento rectilíneo, y ahora necesito algo adicional. Necesito calcular esto. ¿Cuál es la descripción del movimiento del tornillo respecto al observador? ¿Y cómo lo hago? ¿Hago una resta? Pero sería en I, nomás. Pero lo planteo como una resta. O sea, ¿qué sería igual este vector? Descripción del tornillo respecto al observador, a la persona que está Una suma, es una afuera. suma. Es una suma. Por eso les decía, aquí cuando yo quería hacer esta descripción, digamos que me interesaba otra parte, ¿no? No me interesaba esta parte, sino que me interesaba esta, la descripción de los dos objetos que yo observaba, cómo interactuaban entre ellos, pero ahora no. Ahora yo ya conozco cómo un objeto interactúa con respecto al otro y yo conozco la interacción que yo describo del primero. Entonces me interesa más si fuera un triángulo, me interesa más la parte del hipotenusa, por así decirlo, pero pues no lo es un triángulo rectángulo. Entonces, claro, es una suma, así que me interesa sumar la posición de B desde O más la posición del tornillo desde el bus. ¿Listo? Quiere decir que yo tengo que sumar estos dos vectores. Y la suma de los dos vectores es la ecuación del movimiento parabólico. ¿Listo? Igualita. Igualita al movimiento parabólico. Bueno, de pronto le falta un pedacito. Más la velocidad en Y por el tiempo. Sí, pero el tornillo no tenía velocidad en Y. Si no fuera por eso, sería la misma. Ok. Ah, bueno, eso ya estuvo. Este. Me dice, un auto que reparte periódicos viaja a una rapidez v sub c relativa al suelo como se muestra en la figura. Los periódicos se lanzan con una rapidez v sub p relativa al carro. Ojo, aquí en el enunciado me están dando datos diferentes. Esta velocidad del c es relativa a la tierra o relativa a la acera o relativa a algo que es fijo. ¿De acuerdo? Es el observador tierra, es el observador que nosotros siempre llegamos y determinamos como fijo. Aunque la tierra se mueve alrededor de otras cosas, pero con respecto a nosotros es lo más fijo que tenemos. Entonces podemos llegar a decir que ese vector, y lo puedo dibujar, es la velocidad del carro con respecto a la Tierra. ¿Listo? Y luego me dicen, los periódicos se lanzan con una rapidez v sub p relativa al carro. Así que aquí de pronto le falta otra cosita al final. Velocidad del periódico relativa al carro. Bien. Ahora me están preguntando, ¿a qué ángulo teta relativo al carro? Ojo, quiere decir que se está midiendo con respecto a esta posición. Se debe lanzar el periódico de manera que viaje en dirección paralela a la calle. ¿Qué quiere decir? Este es el periódico con respecto al carro que sale con un ángulo, pero el periódico con respecto a la Tierra debe ser en esta dirección, totalmente hacia abajo. Y eso es la parte del enunciado que intenta confundir porque aquí me dice demasiados datos. Aquí me dice
la velocidad del carro, pero no me lo titulan como que es respecto a la Tierra, y acá me dicen que tengo la velocidad del periódico, pero no me dicen que es con respecto al carro. Y tampoco me colocan el vector que necesito. Velocidad del periódico respecto a la Tierra. ¿Listo? Que debe ser una línea recta, una línea en 90 grados con respecto al carro. Ahora, ¿cómo relaciono esos tres vectores? Y ahí se resuelve el ejercicio. ¿Qué opinan? Gente, tengo dos vectores, el del carro que es relativo a la Tierra y el del periódico que es relativo a la Tierra. Es decir, estos dos son relativos a la Tierra. Y este que tengo acá es de uno con respecto al otro. ¿Qué quiere decir? Que este me involucra el periódico y el carro. ¿Listo? Mientras que estos son respecto a otro observador. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo reste estos dos, voy a obtener este. ¿Estamos de acuerdo? Voy a colocar los tres vectores en el mismo origen de coordenadas. Uy. Listo. De nuevo, este vector, el del periódico con respecto al carro, yo... que se deshace tanto. Qué pena. Yo lo puedo llegar a escribir de la siguiente manera. Vector del periódico con respecto al carro. ¿Listo? Ese es un vector que me va a apuntar al periódico, es decir, velocidad del periódico con respecto a la Tierra, menos velocidad del carro con respecto a la Tierra. Es un vector que me apunta al vector del periódico y lo hace desde el vector del carro. ¿Okay? Y casi que en el ejercicio ya me lo están dando, porque me dicen, bueno, la velocidad del periódico con respecto a la Tierra va en vertical y hacia abajo, y el vector del carro va hacia la derecha con respecto a la Tierra. Así que yo lo único que tengo que hacer es restarlos. Y esa es la ubicación del tercer vector. ¿Listo? Ahora, para calcular el ángulo que me están pidiendo es este. Pero ese ángulo es semejante con este que tengo acá. ¿Ok? Es exactamente el mismo ángulo. ¿Y cómo hago yo para relacionar ese ángulo? ¿Con qué función trigonométrica? ¿El seno? Con el seno. ¿Por qué? Porque aquí tengo el seno, que es la hipotenusa, sobre el cateto adyacente o opuesto. ¿Puesto? Opuesto. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál de todas sería? ¿Qué? Ay, perdón, lo dije al revés. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Entonces tendría aquí la velocidad del carro sobre la velocidad del periódico con respecto a la calle. Y esa sería la respuesta A.
Estos toca que revisen un poquito el tema, me avisan. Sería para que lo revisen. ¿Sería la B lo que nos da son catetos? Depende. Acá exactamente no. Si nos dieran los catetos, nos darían... A ver, voy a marcar los datos que conocemos. Conocemos este dato del triángulo, que es BCT, y conocemos esta hipotenusa, que es BPC, a la velocidad del periódico con respecto al carro. ¿Listo? Que son los datos que nos dan en el ejercicio, están marcados acá. Profe, pero y ¿de dónde concluyó que el vector ese del periódico respecto a la Tierra era la resta del B? ¿Cómo? No lo concluí, lo dice en el enunciado. O sea, me está diciendo la velocidad del periódico con respecto al carro es esta. Mire, me dicen, los periódicos se lanzan con una rapidez, velocidad del periódico y viene con respecto al carro. ¿Cómo concluí que era la resta de los dos? Esto ya lo vimos. Acá. ¿Listo? La posición o la velocidad de un objeto con respecto al otro es la resta de los dos. Así yo tengo aquí la velocidad del objeto 2 que está con respecto a 0, o sea, con respecto al observador. Podría llegar a colocarle aquí el sub 0. Ya lo hacemos. 0 y 0. ¿Listo? 0 y 0. Ok, el 0 para nuestro ejercicio es la Tierra. Así de sencillo. Entonces me dice, la velocidad del objeto 2 con respecto a 1 es igual a la velocidad del objeto 2 sub 0, o sea, con respecto al observador, menos la velocidad de 1 con respecto al observador. Es lo mismo. Entonces la velocidad del periódico con respecto al carro es igual a la velocidad del periódico con respecto a la Tierra menos la velocidad del carro con respecto a la Tierra. Se me perdió. Y eso es lo que tenemos acá. ¿Listo? Julián, creo que fue. ¿Sí le quedó claro? Señor. Bueno, gente, si no les quedó claro, tenemos la otra semana para aclararlo. Entonces, yo le puedo colocar un documento ahorita y revisen lo que tenemos que hacer la otra semana, que lo voy a colocar ahí en el Discord. Los dejo porque ya va a llegar otro docente. Y gracias por venir. Gracias, profe. Listo, gracias, Estén profe. muy bien. Gracias, profe. Chao, profe, gracias.